Hola, quiero darles la bienvenida al episodio número 17 de La Filosofía en Rosa. Yo soy Kimberly Barra y si no habían escuchado este podcast antes, aquí platico un concepto de filosofía con ejemplos de la vida cotidiana para que nos corra la rata un ratito y vean que lo básico de la filosofía no es tan complicado. Antes de hablar sobre el filósofo de hoy, les quiero hacer una invitación a nuestro Club de Lectura 2024. En el mes de mayo estamos trabajando la obra Así habló Zaratustra del filósofo Nietzsche y el último día del mes nos reunimos en una sesión grupal donde les doy una clase sobre la vida y la obra del autor y comentamos en comunidad el libro que leímos. Si quieren formar parte, pueden inscribirse enviando un correo a info@lafilosofiaenrosa.com. Hoy les voy a exponer a un filósofo muy antiguo. Creo que es el más antiguo de todos los filósofos expuestos hasta ahora, pero con una idea increíble sobre el cambio. No suelo generalizar a las personas, pero creo que a veces podemos poner escalas para medir las formas en las que vemos la vida. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho hacer lo mismo siempre, tener una rutina. Hay personas que les gusta cambiar las cosas que hacen, mudarse de ciudad, intentan hacer actividades distintas. Yo creo que aunque tengamos el propósito de hacerlo o sin darnos cuenta, aunque no queramos, siempre estamos cambiando, pues es imposible que seamos la misma persona siempre. Y si conocen a alguien que considera que siempre ha sido igual y jamás ha cambiado, estoy segura que mínimo se ha hecho peor con el paso de los años y eso es cambiar. A lo largo de nuestra vida no cambiamos solamente las personas, cambia absolutamente todo lo que nos rodea y una postura sobre el cambio la presentó el filósofo Heráclito, y es de quien quiero hablar hoy. Heráclito fue un filósofo griego del siglo VI a.C. aproximadamente. Él pertenece al grupo de filósofos considerados como presocráticos, es decir, todos los que vivieron antes que Sócrates, y pueden escuchar el episodio 11 para escuchar más al respecto. Para explicarles qué dijo Heráclito sobre el cambio y por qué, quiero que sepan la raíz. La filosofía occidental comenzó en Grecia aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era, y se dio por la búsqueda de ideas, creencias, opiniones y visiones que las personas tenían sobre la vida. Se comenzaron a desarrollar metódicamente los pensadores. Comenzaban métodos para llegar a conocer algo y no nada más opinaban porque sí. Trataban de buscar el porqué de las cosas y en estos porqués se preguntaban cómo había comenzado todo. ¿Qué era lo que realmente existía? ¿Quién existía? En lo físico y en lo que estaba más allá de eso. A esto se le llama metafísica. Algunos pensadores dijeron que el principio de todo era el arjé, el aire, el fuego, la tierra, el agua, los números, las matemáticas. Heráclito estuvo de acuerdo con todos ellos. Dijo que sí, posiblemente el mundo había comenzado de esta manera, pero él creía que por más verdadero que fuera eso, todas estas cosas tenían algo en común. Cambiaban siempre. Cualquier cosa pensada. Ustedes piensen en cualquier cosa ahorita, piensen en un mango, piensen en un viaje, en una persona, en un momento. Pues absolutamente todo era una cosa en el presente, y cualquiera que pudieran imaginar en algún momento no sería la misma en otro. Lo que pensamos ahora no sería lo mismo en el futuro. Para Heráclito todo estaba en constante cambio y jamás podríamos pensar lo mismo dos veces. Ahora va un ejercicio mental. Imaginen en este momento un río con mucha agua que pasa muy tranquila, con piedrecitas de todos los tamaños y colores, con agua cristalina y fría. Ahora imaginen que están entrando a ese río. El agua les llega a donde se les antoje, pero imagínense a ustedes adentro de ese río. ¿Ya? Ahora salgan del agua. Vamos a imaginar que volvemos a meternos al río otra vez. ¿Lo tienen? En nuestra imaginación entramos a ese río dos veces. Heráclito dijo, nunca podrías meterte al mismo río dos veces. ¿Por qué? Porque cuando nos metimos al río la primera vez éramos una persona. Teníamos un pensamiento con una idea, hicimos un prejuicio de cómo estaría la temperatura del agua, si nos daba miedo o no, si nos iba a gustar la sensación de estar dentro del río y el agua del río a su vez.
Todo era una cosa cuando nos metimos, pero la segunda vez ya era otra. Ni el agua del río era la misma, ni nosotras éramos la misma persona, porque la segunda vez que nos metimos y nos mojamos ya era otra agua. Esta avanza, era una nueva, y nosotros éramos otra persona porque avanzó el tiempo, porque ya sabíamos qué se sentía meterse al río, ya teníamos una idea de la temperatura del agua, de la sensación de las rocas en nuestros pies. Éramos más jóvenes la primera vez. Heráclito dijo que jamás podríamos meternos al mismo río 2 veces porque cambiamos, tanto nosotras como personas, como las cosas que existían en el mundo. Y así como el ejemplo del río, cambia todo. ¿Qué cosas existían para Heráclito? El devenir, el cambio, porque todo lo que puede existir es afectado por el cambio. Absolutamente todo es un instante, la existencia misma es un instante. Heráclito dijo esto hace aproximadamente 600 años antes de nuestra era, y lo estoy repitiendo 2600 años después. Han cambiado muchas cosas en esos años. Lo único que ha permanecido en la historia del pensamiento humano es el cambio. Es darnos cuenta de cómo cambiamos, y aunque no nos demos cuenta o no queramos darnos cuenta, aún así cambiamos. Experimentar el cambio es genial. Cuando era niña creo que notaba mis cambios porque la ropa o los zapatos ya no me quedaban. Cuando comenzamos a crecer, cuando nuestra mente comienza a crecer, y no creo que eso tenga que ver con la edad, sino con las experiencias, somos más conscientes de los cambios que vivimos. Los físicos, pues son obvios, pero hay situaciones que vivimos que nos hacen darnos cuenta del cambio tan drástico que tenemos, o hay experiencias que nos hacen cambiar poco a poco. Por ejemplo, hace 5 años yo era muy distinta como soy ahora. Hace 5 años terminé la universidad y caí en filosofía quién sabe por qué. Ni siquiera sabía de qué trataba esa carrera. Pero con el paso de los años me revolucionó la mente. Pienso completamente diferente y es algo que todas las personas vivimos en diferentes escalas, por diferentes situaciones. Hay experiencias increíbles en la vida de algunas y hay experiencias horribles también. ¿Y qué creen? Todas nos llevan a cambiar. Aprendemos de todo lo que vivimos y cambiamos aunque no siempre nos demos cuenta. Para Heráclito, el cambio, aunque parezca contradictorio, no lo era. Él creía que los opuestos se complementaban y algo que en un momento era, luego podría dejar de serlo. Así como una semilla convirtiéndose en un mango, como vapor cambiando a agua, como un trozo de madera bajo fuego convirtiéndose en cenizas. Todo es cambio. Eso es lo constante, lo que siempre forma parte de cada cosita que existe en el mundo, lo que formamos todas las personas y cosas dentro del universo. Cambio. Para Heráclito era necesario aceptar el devenir, caer en cuenta que no siempre podríamos racionalizar lo que pasaba a nuestro alrededor, simplemente entender que las cosas cambiaban. Cuando nos damos cuenta del cambio constante en todo, podemos notar que las cosas no son eternas. Al cambiar nuestra percepción, cambia también la gente a nuestro alrededor. Es por eso que alguien que nos agradaba en un momento, quizá después dejó de hacerlo. O si le agradábamos a alguien en un punto y cambiamos, esa persona también cambió. Probablemente dejamos de ser agradable para ella. Las relaciones de todo tipo cambian. Las familiares, las de amistades, las románticas, no se terminan, cambian. Estas maneras de ver el mundo, de ver el universo, de ver la vida, de ponernos a reflexionar como lo hacían los primeros filósofos griegos, es una pequeña entrada, como una puerta chiquita hacia la ontología. Así comenzó, porque comenzamos a pensar en lo que existe, en el ente, en el ser. No significa que porque siempre estemos cambiando dejaremos de existir. Simplemente somos otras versiones de seres racionales, y en esta oportunidad que tenemos cada día, todos los días de nuestra vida, es genial darnos cuenta de cuáles cosas podemos y queremos cambiar para transformarnos, o de cuáles cosas quisiéramos alejarnos. Dejar de enfocar nuestra atención en las actitudes o los comportamientos de otras personas, pues hay cosas que podemos cambiar nosotras y hay cosas que cambian y podemos decidir si nos afectan o no. Hace un año éramos ciertas personas, cada una de nosotras, y a lo largo de un año hemos aprendido bastante. Algunas hemos perdido proyectos, trabajos, familiares, mascotas, salud.
Así es esto, un constante cambio que no dura para siempre. Entonces, sobre la idea de Heráclito, creo que la vida trata de cambiar. En la vida está implícito el cambio y me parece una buena oportunidad pensar que hay al menos dos opciones. Una es considerar que la vida nos cambie, que nos moldee a su manera, con sus circunstancias y sus consecuencias. Otra es ser conscientes del cambio que queremos para tener algo en nuestras vidas, tomar nuestras decisiones, estar en paz con nuestras consecuencias. Podemos ser alguien que se sienta en la orilla de la playa esperando que una ola le revuelque o podemos intentar esquivarla. No siempre podemos controlar las situaciones, pero siempre tenemos una pequeña o gran responsabilidad en ellas, porque al final va a suceder. El cambio es necesario. ¿Qué mejor manera que decidir cómo y cuándo queremos hacerlo? Siempre habrá personas que se resistan al cambio, y no por gusto, sino porque no conocen otras cosas en sus vidas y les atan a lo que conocen. Lamentablemente, estas personas no son conscientes que siempre estamos cambiando mientras crecemos y vamos adquiriendo nuevas experiencias. A mí me ha servido y lo comparto para que le sirva a alguien más esto. Intento darme cuenta de aquello que me gustaría cambiar para ser la persona que me gusta ser. Tienen toda una vida para intentarlo. Siempre estamos en el devenir, en el cambio, como dijo Heráclito. Espero que les haya gustado la propuesta sobre el cambio desde Heráclito. Él vivió hace muchísimos años y comenzaba la filosofía. Sobre estas teorías, el resto se ha basado para pensar y escribir cosas diferentes. La filosofía para mí es preciosa, y saben que me encanta compartirles mis ideas y la forma en la que racionalizo la vida. Si les gustó este video pueden darle like y suscribirse a mi canal para no perderse el resto de mi trabajo, clases, cursos, podcast, entre otras cosillas filosóficas. Les recuerdo que pueden inscribirse al club de lectura o a mis cursos particulares Introducción a la Historia de la Filosofía y Filosofía Política enviando un correo a info@lafilosofiaenrosa.com. Aquí abajo les dejaré los enlaces para adquirir mis libros La Filosofía en Rosa y Felicidad en la Infelicidad, junto con libros sobre Heráclito. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.